no dejamos de estar en la casa, pero qué manera de extrañar una iglesia como esta. La verdad que no es igual, no es igual. Y tenía la tentación de predicarles todo lo que pasó en el viaje. Pero nada de lo que pasa en la vida de nosotros es importante ni relevante. Nosotros no somos nada. Lo importante es la palabra de Dios. Amén. La parte más importante de un servicio de iglesia es la prédica de la palabra de Dios. No es la música, no somos nosotros, es lo que el mensaje de Dios nos trae, el mensaje de Dios preparado para nosotros a través del hombre que Dios llama a predicar. En la carta de Santiago, que estábamos predicando y que habíamos predicado en el primer capítulo, 2 mensajes, y uno tenía que ver con las tribulaciones. Y le habíamos titulado a esos mensajes, Así es la vida. Un mensaje número 1 sobre las tribulaciones que son parte de nuestra vida. El mensaje número 2 sobre de dónde vienen nuestros problemas que no vienen de Dios y cómo la vida está cargada de problemas. La vida no es justa. La vida no es justa y no tiene nada que ver con Dios. De hecho, lo que tenemos a continuación, al final del capítulo 1, es la solución de Dios para las tribulaciones y para los problemas de la vida, que en gran parte somos nosotros responsables. La palabra de Dios y en Santiago, en la epístola de Santiago, en el capítulo 1 dice la palabra del Señor a partir del versículo 19. Capítulo 1 de Santiago a partir del versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea presto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por tanto, por lo cual dejad toda inmundicia y superfluidad de malicia, y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mas ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno parece ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendícela. Prepara los corazones para recibirla, y a mí, con todos mis defectos, escóndeme detrás de tu cruz. Úsame con poder en Cristo Jesús. Amén y amén. De manera que en el capítulo 1, la primera parte tenía que ver con las tribulaciones que enfrenta el mundo y enfrentan también los cristianos. Y en la segunda parte tenía que ver con los problemas que vienen producto del pecado, la tentación y todo lo que hizo que la creación cayera y que fuera lo que es hoy, una creación torcida, una creación echada a perder. Pero el Dios de todo poder, el Creador, que no tiene nada que ver con los problemas que tenemos en este mundo, ni en cualquier época, ni en cualquier momento de nuestra vida, nos da la solución. La creación tiene un manual, la creación tiene una guía, la creación tiene una dirección. Y ante la realidad de lo que es la vida, el Creador nos dejó una instrucción para guiarnos, nos dejó una guía para el tiempo en la tierra y también para la eternidad. La eternidad de una que pensamos que no existe, estamos aferrados a los 70, a los 80, a los 100, pero Dios nos habla a través de su guía, de su manual, de que hay una eternidad que no acaba. ¿Saben cuánto dura la eternidad? Eternamente. Y para ella también tenemos guía. Y esa guía es la palabra de Dios. Ahora,
Esta es una porción de la carta de Santiago, como en muchas otras porciones, no solamente de Santiago. Pero Santiago es un libro, que es una carta que se presta mucho a que las personas tuerzan lo que leen y no interpreten correctamente. Aquí, en esta última porción del capítulo 1, Santiago nos va a hablar de esa solución, de esa guía. Déjenme decirle algo muy importante. La ignorancia y desconocimiento de la palabra de Dios no es un problema en la iglesia, es el problema de la iglesia. Voy a repetirlo, es el problema de la iglesia. Todo lo que nos falta por disfrutar de la vida cristiana, para crecer en la vida cristiana, para entrar en el reino de Dios, para vivir la vida como Dios, el Creador, dispuso para los seres humanos, está en la palabra de Dios. Pero no se conoce, no se lee, no se estudia, no se atesora como se debe atesorar, porque hay gente que sí se la conoce. Hay gente que conoce lo que dice la Biblia, pero no se hace con ella lo que se debe hacer. Y de eso trata esta última porción de la carta de Santiago. La palabra de Dios, y esto es una porción que cuando la gente la lee, un poco que la malinterpreta y no se da mucha cuenta de que se está hablando allí de todo lo que Dios nos dejó en su palabra. No hay religión, no hay nadie, de hecho cualquier religión es inventada a través de la palabra de Dios. Cogen 4 versículos de la palabra de Dios y se aferran a esa doctrina o invento, como quieran llamarle, y dice que ya es la religión de los que no comen carne bien, por decir un ejemplo. Pero la palabra de Dios, a la luz del Espíritu Santo, muy importante, porque ella misma nos explica que para vivirla, atesorarla, tenerla y oírla, se necesita del Espíritu Santo. Se necesita creer en nuestro corazón lo que ella dice para ser salvo. No es leerla por leerla. Yo les puedo decir a ustedes que hay hombres bien malos que conocen exactamente lo que dice la palabra de Dios. Es más, Satanás conoce la palabra de Dios tristemente mejor que muchos cristianos. Que muchos cristianos. Satanás la conoce. Conoce la palabra de Dios, la usa, tiembla, sin embargo, no la cree, o no la vive, o no la practica. Tristemente pasa como también muchos cristianos y todos aquellos que no han recibido a Cristo, porque piensan que lo dice un libro y por tanto no es necesario arrepentirse, no es necesario recibir el perdón de los pecados, y como lo dice un libro, pero ese libro es la palabra de Dios y no hay otra manera, no hay otra forma de que esta vida se viva si no es a la luz de las instrucciones y la guía de la palabra de Dios. Pero hay muchas partes en la Escritura que nos aseveran a nosotros la credibilidad, la confianza, que nos sostienen a nosotros el concepto de que estamos delante de lo que Dios dijo, lo que Dios dice, lo que Dios hace, lo que Dios es, y que por ello nosotros podemos confiar y vivir los años que nos quedan en la tierra y también la eternidad. Pero aquí en esta parte del capítulo 1 de Santiago, Santiago dice algunas cosas bien interesantes que mucha gente cuando la lee no la interpreta. No entiende exactamente lo que quiere decir Santiago. Pero déjenme decirle, la palabra de Dios, podemos estar aquí la mañana entera hablando de lo que es la palabra de Dios, de por qué podemos confiar en ella, de por qué todos los problemas tienen solución en la palabra de Dios. No hay nada bajo el sol que Dios no haya puesto en su palabra que no sea necesario a nosotros. No está todo lo que nosotros queremos decir o saber, no está todo lo que nosotros le buscamos explicación, pero está lo necesario que Dios entendió que nosotros supiéramos para alcanzar salvación, para vivir la vida aquí en la tierra y también la eternidad. Pudiéramos estar hablando días, y de hecho hay clases, hay seminarios, hay conferencias dedicadas solamente a lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué es fiel? ¿Por qué es verdadera? ¿Por qué no tiene error? ¿Por qué es perfecta? ¿Por qué no se contradice? Todas las cosas que sabemos que a lo mejor ustedes no saben, pero que son real, que son verdad acerca de la palabra de Dios.
Ese Salmo 119, si quiere léase. Ese Salmo es todo acerca de la palabra de Dios. Los proverbios nos hablan a nosotros acerca de la palabra de Dios, de los estatutos de Dios, de los mandamientos de Dios, de la ley de Dios. El problema está en qué ha hecho el hombre con lo que Dios le ha dado, con su palabra. ¿Qué se suponía que la raza humana, que el ser humano hiciera con la guía que Dios le dejara? A nadie se le ocurre ir y comprar un efecto electrodoméstico, un vehículo, y hacerlo funcionar como nos dé la gana a nosotros. Hay que leer las instrucciones. Y aunque nosotros somos un poquito más testarudos para eso, para leer instrucciones, no importa. Siempre, o generalmente porque ya sabemos las instrucciones. Pero cuando no seguimos las instrucciones tenemos problemas. Siempre tenemos problemas. Las instrucciones para el ser humano son la palabra de Dios. El ser humano sin la palabra de Dios no tiene vida. El ser humano sin la palabra de Dios no tiene alimento. El ser humano sin la palabra de Dios no existe de la manera que Dios quiso que existiera. Dios lo creó y le dio su palabra. Pero ¿qué hacer con ella? ¿Qué hacer con la palabra de Dios? ¿Qué se supone que haga el ser humano? Lo primero que se suponía que el ser humano hiciera fuera recibirla. Recibir la palabra de Dios. Eso es lo que hacemos, pastor, por eso estamos aquí. Bueno, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Tristemente hay personas que lo que aquí oyen, inmediatamente que sabe se lo olvida. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué. Pero me atrevo a asegurar que muchos piensan que no son instrucciones. Que es un tiempo de oír una palabrería tal vez agradable, que nos traiga algún consuelo, que nos traiga algún conocimiento, algo interesante, pero no que es dada para instrucción de la vida. Y ese es el problema. No es que no existan instrucciones, existen las instrucciones. Nosotros lo primero que hacemos es no escuchar. Estamos aquí oyendo, pero no estamos escuchando. ¿Ok? Estamos pensando en otra cosa. Algunos se atreven hasta irse al teléfono. Algunos se atreven a... Decimos que estamos diciendo la palabra de Dios, pero si llama a alguien que no es Dios hablando, les aseguro que no es Dios hablando, ese es más importante y dejamos la palabra de Dios. Yo no tengo nada en contra de los celulares ni en contra de los equipos de comunicación, si se les puede llamar de comunicación, porque a veces son de descomunicación. El problema es que yo estoy convencido que Dios los proveyó, como todas las cosas, para que aumentara, mejorara y creciera la relación con Él. Todo lo que crea y permite, nada viene del hombre. En el caso del teléfono, de todos los equipos, era una oportunidad más para acercarnos a Dios. Si nosotros cada vez que abrimos el teléfono leyéramos versículos bíblicos, la vida sería diferente. Aún los pastores y ministros, si le dedicamos el tiempo que dedicamos al teléfono para escuchar palabra de Dios, para leer la palabra de Dios, las cosas serían muy diferentes. Como que la gente se quejaba de que no podía tener algo. Ay, pastor, pero yo no tengo tiempo para leer la Biblia. Y Dios dijo, ok, voy a inventar unos aparatos que donde quiera que tú estés, puedes oír y escuchar la palabra de Dios. Pero la gente lo cogió por lo que le dio la gana. ¿No se han puesto a pensar en eso? Que fue un esfuerzo más del Creador para que tuviéramos acceso permanente a la guía de instrucciones, que es su palabra. Pero eso no es así. Si acaso nos ponemos a leer lo que puso otro, ponemos un versículo, pero el tiempo dedicado a la palabra de Dios, no lo que dice la gente por ahí. Envía esta foto del Señor Jesucristo y recibirás bendiciones. No estoy hablando de eso. Palabra de Dios. Y cuidado, que sea palabra de Dios no adulterada, que no sea una versión adulterada. ¿Ok? Yo doy gracias a Dios por la hermana Liz que está con nosotros y su tía. Quiero que estén orando por ella.
que está enfermita. Y cuando nosotros encontramos esta iglesia, la hermana Liz, su papá era el pastor, él está con el Señor, ustedes conocen la historia, él era el pastor que estuvo por muchos años en esta iglesia. Yo recuerdo que cuando yo encontré la iglesia tenía un cartel adelante que decía King James Version Only, la versión del Rey Santiago, o si queremos traducirle, palabra pura de Dios. Cuidado con lo que usted ve en su palabra. En español tenemos la Reina Valera Gómez. ¿Ok? Palabra pura de Dios. Tenga cuidado, porque a veces nos metemos en las cosas que nos ponen, las cosas que nos mandan, si es que acaso nos gustan las cosas espirituales. Pero, ¿usted quiere conocer la vida espiritual de alguien? ¿Qué es lo que oye? Prenda el radio del carro, prenda el televisor, a ver, los televisores tienen la historia de lo que la gente más comúnmente ve, busquen en el teléfono la historia de lo que oye, de lo que escucha, y ustedes ven que la gente no escucha la palabra de Dios como debiera ser. La gente no presta atención a la guía que está allí, que no crece, no ha aumentado, es la misma, no ha cambiado, no se le ha quitado nada de los originales. Hay mucha gente que lo ha tratado de cambiar, pero no recibe la palabra de Dios las personas porque no quieren recibirla, porque para ellos no son la instrucción del Creador. Lo primero que tenemos que ver es que fallamos en recibir la palabra de Dios, y Dios nos dice en su palabra que hay que recibirla, hay que oírla, hay que tenerla, hay que leerla. Primer paso. Dice allí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 19 al 21, por esto. ¿Qué quiere decir por esto? Por todos los problemas, por todas las tentaciones, por todas las cosas malas de la vida, por todo lo que tenemos que pasar, por todas las injusticias, por todo esto, déjenme darle las instrucciones para vivir a través de todo eso. Por todo lo que predicamos en las dos primeras partes del capítulo 1, por todo lo que dice la Biblia que vendrá, por todo lo que es la vida, por todo lo que nos espera, por todo eso, déjenme decirles a ustedes, dice Santiago aquí, ¿dónde está la respuesta y la solución? Por todo esto, mis amados hermanos, dice Santiago, todo hombre sea presto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y que la gente cuando lee esto piensa que está hablando de que nosotros tenemos que ser comedidos a la hora de no alterarnos, a la hora de expresarnos, a la hora que tenemos que estar callados mientras todos otros hablan, que lo mejor es callarse cuando otras personas están hablando. No tiene nada que ver. Dice que el ser humano tiene que estar presto a oír la palabra de Dios. Déjenme decirle, y lo dice el versículo 21, déjenme decirle que hay muchas boberías que oír. Y yo no tengo por qué estar sentado oyendo a alguien que esté hablando algo que no sea espiritual y que no me edifique. Eso no es lo que dice ahí Santiago, que hay que esperar y callarse hasta que la gente diga todas las sandeces que quiere decir muchas veces en contra de Dios. Entonces le pregunta a la gente, dime un versículo de la Biblia que sea famoso, y te dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ignorancia bíblica porque no hemos oído. Pero aquí no se refiere a oír cualquier cosa, porque a veces preferimos oírlo que nos conviene, preferimos oírlo porque es en español, preferimos oírlo porque... y oímos a todo el mundo. Se refiere a ser prestos para oír la palabra de Dios, y hasta que no la oigas, no hables. Especialmente los cubanos. Se saben de todo, de todo. Nunca han vivido aquí y cuando llegan, saben de todo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Porque yo pensé también que yo sabía mucho. Y cuando leí la palabra de Dios, me di cuenta que era un ignorante en cuanto a las cosas de Dios. Que son las cosas únicas, verdaderas. Es la verdad
Lo único que es verdad es la palabra, que no puede que no sea verdad, pero lo único que es verdad espiritual y verdad acerca de Dios y verdad acerca de todas las cosas es lo que dice la palabra de Dios. Yo he visto personas que jamás han abierto la Biblia, pero saben repetir lo que han oído de otros y tienen conceptos y su opinión. Dice la misma escritura que somos necios cuando por nuestra propia opinión queremos debatir o queremos expresar un conocimiento. Hay que ser presto para oír, tardo para hablar, hasta que no oigas lo que dice Dios. No te lances a dar un concepto de lo que tú no sabes nada. ¿Ok? Tardo para irarse, porque muchas veces nos ponemos bravos. A veces nos ponemos bravos. Parecemos más buenos que Dios. A veces nos ponemos bravos con Dios. A veces cuando vemos lo que explicamos en los primeros sermones, las tribulaciones y los problemas, nos ponemos bravos, nos airamos porque ¿por qué Dios me hizo esto a mí? ¿Y por qué se mueren los niños? ¿Y por qué hay hambre en el mundo? Y somos mejor que Dios. Y eso es ignorancia bíblica. Eso es cuestionar a Dios y no oír la palabra de Dios como hay que oírla. Es autoridad total y completa. Absoluta verdad. Sí, hermano, existe la verdad absoluta. 2 más 2 es 4. Hoy no hay verdad absoluta. Hoy si tú eres hombre y te sientes como mujer y le dices a la gente, yo me siento como mujer, no importa cómo tu cuerpo luzca, como tú naciste, tú eres mujer. ¿Qué va a pasar cuando la gente de la raza negra diga que no se siente negro, que se siente blanco? ¿Se acabó así? Sí, porque si no se siente negro, la gente puede discriminar. El absurdo de los absurdos todos los días, porque la verdad es relativa. No, la verdad es absoluta. 2 más 2 es 4. Yo quisiera que fuera 5, pero el banco me dice, no, es 4. Y de ahí no se sale el banco. No me cambia la cuenta de ninguna manera. Pero si yo quiero que sea 5, me dicen, 2 más 2 es 4. Hay verdad absoluta. Y la palabra de Dios es lo único que podemos confiar como verdad absoluta para esta vida y para la eternidad. Amén. Infinidad de momentos en la palabra de Dios para oír, para ver lo que dice ella acerca. Dice el versículo 21, por lo cual dejar toda inmundicia y superfluidad de malicia y recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Número 1. Tienen que dejar de oír toda la bobería que están oyendo. Todos oímos demasiada bobería. El porciento, la balanza de lo que oímos de parte de Dios, verdaderamente de parte de Dios, porque de su palabra, lo que oímos del mundo es abismal. Es abismal. Queremos conocimiento y queremos carrera y queremos y eso no soluciona nada. ¿Cuánto en realidad oímos de la guía de Dios? Un solo servicio que usted se pierda dejó de oír la palabra de Dios. Uno solo. ¿Hay algo más importante? ¿O es que usted quiere hacer dieta espiritual para morirse y bajar de peso? No. Porque esa es la comida de nosotros. Esa es la comida de nosotros. Preferimos oír a otra gente, preferimos hacer otras cosas que no es alimentarnos espiritualmente. Cada estudio bíblico, cada mensaje es un paso de retroceso porque dejamos de oír la palabra de Dios. ¿Quieren que le diga algo? Su fe no va a aumentar. La fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Yo recuerdo una señora bien fiel, una señora, bueno, ustedes la conocen, ya hemos hablado de ella. Allá cuando nosotros empezábamos el evangelio, y había un hermano que decía, ay, yo quisiera ser como la hermana Chegoya, qué fiel es. Y la hermana Chegoya le dijo, no te pierdas ningún servicio, ven a oír la palabra de Dios. Tú no eres avesado en la palabra de Dios, crecido espiritualmente, porque tú no quieres. Y déjame decirle, era una iglesia donde no se predicaba muy bien la palabra de Dios.
pero sigue siendo lo más importante en tu vida. En la vida espiritual de todo ser humano, lo más importante es la guía de Dios. Caemos en errores, caemos en complicaciones, caemos en problemas cuando nosotros creemos que sabemos de Dios y dejamos de oír. Dejamos de oír. No es el teléfono, no son los conocimientos, no es el dinero. Hay que ser diligentes en buscar la palabra de Dios. Y ella misma nos alerta para que seamos diligentes. Dice el Proverbio 2, del 1 al 6: Hijo mío, recibe mis palabras y mis mandamientos, y mis mandamientos atesoraréis dentro de ti, de manera que inclines tu oído a la sabiduría y apliques tu corazón a la prudencia. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia, alzares tu voz. Si como a la plata la buscares y la procurares como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ahora, hay que estar preparado para recibir la palabra de Dios. No te pienses que te va a decir todo lo que te agrada, lo que te gusta. Cuando la oigas, te vas a sorprender. Hay gente que porque oyó algo que dice la palabra de Dios, decide no oír más oír la palabra de Dios. Porque algo no le gustó. Pero ¿qué cosa es la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios que ella es? Además de todas las otras cosas que dice. Miren Hebreos 4:12, me maravillé también que Roberto se lo estaba diciendo a los jóvenes. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Pues vamos a ver después. Es un espejo donde nos podemos mirar, donde nos miramos y nos vemos realmente lo que somos. Pero la gente no quiere saber lo que somos. La gente no quiere saber lo que somos. Queremos conocimiento. Nosotros hacemos planes y lo hacemos para nuestros hijos. Qué alegría saber que nos esforzamos y que lo mandamos a un lugar, en el caso mío muy particular, y lo dejamos en un lugar para que se dedique a estudiar y predicar la palabra de Dios. Ustedes pueden pensar lo que ustedes quieran, pero no hay una satisfacción más grande para alguien que crea realmente en Dios que un hijo haga eso. Ahora, nosotros hacemos planes para que nuestros hijos, hembras, varones, lo que sea, tengan una carrera, quieran conocimiento, sean importantes, ganen dinero. Pero la guía de Dios para ser hombre, mujer, esposa, esposo, hijo, padre, ciudadano, en esa no hacemos mucha insistencia. Esa es la realidad, mi hermano. Con la palabra de Dios no hacemos el mismo esfuerzo que hacemos con las carreras universitarias, con los conocimientos para ganar dinero. No. Y dice aquí en Proverbios que entonces hallaremos el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de Él viene el conocimiento y la inteligencia. Pero la sabiduría de Él, no la sabiduría del mundo. No hay carrera, no hay conocimiento humano, no hay nada que nos dé a nosotros lo que nos da la palabra de Dios. ¿Ok? La fe viene por el oír, mis hermanos, y oír la palabra de Dios. Hay que oírla porque tiene poder. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 3, dice: por lo cual nosotros, sin cesar, el apóstol Pablo hablando, damos gracias a Dios, porque cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual obra eficazmente en vosotros, todos los que creéis. La gente no cree que la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder no porque sea un libro, tiene poder porque es la palabra de Dios. La oímos, tal vez el domingo por la mañana, tal vez en la noche, tal vez el miércoles, tal vez una que otra vez abrimos la casa y oímos, porque cuando leemos estamos oyendo al que habla, ¿verdad? Oímos lo que Dios dice, tal vez todos los días. No dudo que hay hermanos que lean la Biblia todos los días. Nadie dice amén.
Yo no dudo que hay hermanos que la lean todos los días, que sean programas para leerla toda la Biblia en un año, como hacemos nosotros. Y yo tengo enseñado a la iglesia a leer la Biblia. Ahí están pan diario trimestral, para que ahí hay una guía, hay infinidad de guías para leerse la palabra de Dios completa. Hay Biblia. Todavía no es ilegal tener una Biblia. ¿Ok? Todavía no es ilegal. Hay Biblia. ¿Saben que hay lugares donde la gente la tiene que recordar, no puede leerla? ¿Saben que hay lugares donde la gente no puede comprarla? ¿Saben que todavía quedan algunos que otros dialectos por ahí que no tienen palabra de Dios porque no ha sido traducida? Y nosotros despreciamos todo eso. Pero el iPhone 7, ese es mi preciado tesoro. Si el iPhone 7 tiene la palabra de Dios, amén, gloria a Dios. Pero mira a ver cómo tú balanceas la lectura de la palabra de Dios en el iPhone 7 con todo lo demás. Porque dice en el versículo 21, dejad toda inmundicia a la hora de oír. Dejad toda superfluidad y toda la malicia que oímos, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Porque lo primero que hace la palabra de Dios es llevarte a salvación. Eso es lo primero que hace la palabra de Dios. Llevarte a salvación. Demostrarte que eres pecador, demostrarte que necesitas un salvador, demostrarte que estás muerto en tus delitos de pecado, humillarte, decirte quién eres. Es un espejo que nos demuestra que en verdad quiénes somos y nos retuerce el corazón, porque lo dice ahí, penetra hasta ahí, hasta el corazón, y nos hace sentir mal delante de Dios, y entonces recibimos su salvación. Eso es lo primero que hace la palabra. Si la palabra de Dios, si eso no es lo primero que hace la palabra de Dios, te la puedes aprender de tapa a tapa, que nunca va a ser útil en tu vida. Porque uno de los graves problemas es que la gente se decepciona de la palabra de Dios, se frustra con la palabra de Dios, es porque no la leen a la luz del Espíritu Santo. Y para cuando alcanza esa pasión, Dios te da su Espíritu, y entonces puedes entenderla. Yo empecé a leerla antes de convertirme, antes de arrepentirme. Empecé a leer. Lo primero que vi de ahí es que Juan comía langosta en el desierto. Y dije, ¿qué vacilador, Juan? Qué buena vida comiendo langosta en el desierto. Pero no era la luz del Espíritu Santo. Cuando me hablaron de diezmo también, dije, voy a pagarle yo para que el pastor mira bien. No había Espíritu Santo. Cuando alcanzas esa pasión, tienes entonces lo que es poder de Dios para discernir lo que dice la palabra de Dios. Si tú tienes el Espíritu de Dios, nunca vas a cuestionar la palabra de Dios. Nunca vas a encontrar un horror porque no existe. Nunca vas a ver que hay algo que no sirva para tu vida. Nunca vas a quedarte con una respuesta sin recibir. Nunca. Lo que pasa es que a veces no tenemos el Espíritu de Dios y cuestionamos Dios. ¿Por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? No sabemos lo que dice la Biblia, pero sí cuestionamos a Dios. Todavía no hemos oído, somos tantos para irnos, para sacar conclusiones, para decirle a la gente, no, eso no es así. Hace poco, lo hemos vivido, antes que no conoce la Biblia, te dicen, no te preocupes. Ya los que van a ser salvos fueron escogidos ya. Así, te dicen así, no saben lo que dice la Biblia. Oye, repiten lo que oyen. Pero no han oído con el discernimiento del Espíritu Santo. Pero todo no puede ser oído. En el versículo 21 dice que lo primero es salvación. Pero eso es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos al segundo paso de lo que hay que hacer con la palabra de Dios. Lo segundo que tenemos que hacer es responder a la palabra de Dios. ¿Cómo vas a responder? Tú que la oyes y que te dice que necesitas un Salvador, que estás muerto en tus delitos y pecados, que estás condenado a una eternidad sin Dios. Tú que la oyes, ¿qué haces con ella? Tú que eres salvo ya y que cogiste esa parte de la palabra de Dios, ¿qué haces con el resto de la palabra de Dios? O ya terminaste. Porque todos tenemos parte en el grave problema de la iglesia, que es la ignorancia de la palabra de Dios. Hay que responder a la palabra de Dios.
Hay que repetirse los versículos 22 al 25. Mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Hay gente que oye y repite, pero después cuando están solos en la casa, cuando están con la esposa, cuando están con el compañero de trabajo, cuando están cuando nadie los está mirando, no hacen lo que oyeron. Lo pueden repetir, sí, lo pueden repetir, pero no lo hacen. ¡Qué tristeza! Dice la Biblia que hay que ser hacedores de lo que oíste. Hay que llevarlo a la práctica. Hay que llevarlo a la práctica. Y déjame decirle que este punto tiene mucho que ver con dejar de hacer. Ya vino el pastor a guardarnos la fiesta, a decirnos lo que no podemos hacer porque es malo delante de Dios. Dios no, lo dice la palabra. Lo tomas, tú lo dejas, tú pagas las consecuencias. Pero esa es la guía de Dios. Si usted se compra un carro y las instrucciones dicen que funciona con gasolina, ¿por qué a nadie se le ocurre echarle agua a cualquier carro? ¿Verdad? En el tanque de gasolina. Porque las instrucciones dicen que no trabaja con gasolina. Usted no vive si no tiene el Espíritu de Dios. Usted no se alimenta espiritualmente si no oye la palabra de Dios. Usted le puede echar a su vida lo que usted quiera. Novelas, cuentos, anuncios, propaganda, noticias, lo que usted quiera. Pero usted vive y funciona con la palabra de Dios. Hay que responder a ella. Entre otras cosas, las cosas que tenemos que dejar de hacer. Hacer hacedores de la palabra y no solamente oidores. Engañar. ¿Saben qué se engañan? Las personas se engañan cuando oyen. Oh, sí, yo sé. Dios sabe. Yo sé lo que dice Dios, pero Dios sabe. Te dicen que tengo que hacer otra cosa. Oh, sí, sé que la Biblia lo dice, pastor, pero es muy difícil. Eso es muy difícil. Presidente anterior que teníamos, un día se paró en la televisión. Y lo digo porque se paran a decir esas barbaridades de la Biblia. ¿Ok? Que la Biblia era muy difícil de vivirla. Que eso era imposible de cumplirlo. Y entonces a los que viven por la Biblia los criticó. Están aferrados a sus almas y a sus Biblias. ¿Really? Hasta que me muera estaré aferrado a la palabra de Dios. Y la gente oye. Toda esa bobería la gente la oye. La palabra de Dios no, pero toda esa bobería sí la oye. ¿Cómo responder a la palabra de Dios en el versículo 23? Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Verdad que todo el mundo, el espejo nomás no miente? ¿Eh? El espejo no miente. La palabra de Dios no miente. ¿Eh? Jesucristo es un espejo. Cuando tú te paras delante de Él, tú te ves tal como tú. Pero cuando tú crees en Él, Dios no te ve a ti, ve al Hijo. Pero cuando tú te paras delante de Cristo, Cristo te dice: eres un mentiroso, eres un farsante, eres un pecador, estás viviendo de espalda a Dios. ¿Verdad que el espejo nos asusta? Mi suegra dice que mi suegra era muy bonita cuando era joven. Pero eso cambia, todo eso cambia. Pero no se daba cuenta hasta que se operó ahora de miopía, de catarata. Ahora se espera en el espejo y dice que ahora sí se ven las arrugas. Ahora sí. Pero no era el espejo, era ella. No es Cristo, no es Dios, eres tú que no quieres ver los defectos. Pero tú estás perdido, tú eres pecador, tú vas al infierno. No lo vas a cambiar porque el espejo es perfecto. Vamos manejando, nos confiamos en el espejo, ¿verdad? No viene nada. ¿Creemos en el espejo? Pero cuando nos enfrentamos a la Biblia no le creemos a la Biblia. Y dice que es como un espejo. El hombre mira al espejo, dice, es porque se considera, dice, el hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida como era. Yo estoy seguro que todas las hermanas han sorprendido a los esposos delante del espejo. Porque no son así. Y entonces cuando se van después se desengañan y dicen: estoy perdido. Pero cuando se van se les olvida y hacen que los lindos se creen que son
lindos, se creen que están atractivos y los años siguen pasando y se creen que están igual que cuando tenían 20 y que... No, el espejo no engaña. Atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Esa es la única palabra que sustituye a felicidad en toda la Biblia. Bienaventurado. La palabra felicidad no está en la Biblia. La creación está torcida, está muerta, está caída, hay problemas, hay tentaciones. Todo lo que hemos visto en la primera parte del capítulo, lo que encontramos en la palabra de Dios es bienaventuranzas, a pesar de vivir en el mundo que vivimos. En el Evangelio de Lucas, cuidado con la hipocresía, porque esto tiene que ver con la hipocresía. Oír, saber que es la verdad. Bueno, Satanás oía la verdad, se la conoce, la oía, ¿verdad? La oye, pero no la cumple, no la sigue. Claro, Satanás no es hipócrita. Nosotros somos más hipócritas que Satanás. Nosotros decimos que la conocemos, pero nosotros no la hacemos, no la practicamos. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, hay una historia bien interesante. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Dice el Señor ahí abajo. ¿Por qué me llamáis Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Oh, el Señor, Cristo me salvó, Cristo es mi Señor. ¿Y por qué no hace lo que yo digo? ¿Qué? ¿Por qué te deja de congregar? Porque Él dice, no deja de congregarnos como uno quiere. ¿Por qué no hace todo lo que yo dije, le instruí a mis discípulos, a los que escribieron, a los que yo usé y dejé para que ustedes supieran? ¿Por qué no lo hacen? Dice el Señor Jesucristo: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y entonces les narra una parábola. Le dice: semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundado sobre la roca. ¿Sobre qué está fundada tu casa? Cuando digo tu casa, es tu vida entera. ¿Sobre la roca que es Cristo Jesús? ¿O sobre otra cosa? Sobre tu capacidad, sobre tu carrera, sobre tu dinero, sobre tu esfuerzo, sobre tu fuerza. Dice que en el día del caballo se glorifica a Dios. Porque hasta el caballo se queda sin fuerza un día. ¿Sobre qué está fundada tu casa? ¿Sobre qué fundamos la base de nuestros hijos? ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? Para que aprendan a fundar su casa. Cuando digo casa, digo su vida entera. La casa es lo más importante para nosotros. Hay gente que se vuelve loco por los carros. A mí el carro, la casa, el techo. Mas el que oyó y no hizo, el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra lo cual el río da con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Tarde o temprano la ruina viene. Si no hay un fundamento que es Cristo, la ruina viene. Cuando vengan las tentaciones, cuando vengan todo lo que vimos en la primera parte, la ruina viene. ¿Y por qué me pasó esto a mí? ¿Y por qué se me acabó el matrimonio? Pero si todo iba tan bien, ya teníamos de todo. Pero ¿qué fue? Hay una gran hipocresía porque oímos y no respondemos. Dice el versículo 25 en Santiago: mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad, ley de la libertad. Porque eso es otra, no queremos hacer la Biblia, no queremos cumplir lo que dice la Biblia, porque eso es perder libertad. Esta es la ley de la libertad. Conocéis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Ok? No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Este todo que aparece aquí es el mismo todo en el griego que aparece en Juan 3:16. A todo aquel que me cree, para que todo aquel que me crea no se pierda, no tenga vida eterna. Es la misma palabra, todo. En todo lo que hagáis serás bienaventurado.
Pero tiene que ver con dejar de hacer. Tiene que decir, la Biblia lo dice, no lo hago. La Biblia dice que me tengo que arrepentir, ese es el primer paso. La Biblia dice que esto no es bueno, este es el segundo paso. La Biblia dice que el alcohol no es bueno. Entonces llega la gente a hacer sus conclusiones. No, pero un poquito de vez en cuando no. No, dice que no es bueno. No, pero de vez en cuando. No, dice que no es bueno. Tú no puedes más que el alcohol. No te lances. Porque las tentaciones no son... las tentaciones, como vimos en la primera parte de la Biblia, las tentaciones no son como tan evidentes como las tentaciones vienen suaves, rubias con las piernas gordas muchas veces. ¿Ok? Las tentaciones son sutiles. Traguito por aquí, por allá, porque la bebida tiene poco alcohol. No. La Biblia lo dice. Es suficiente. Lo dice un solo versículo, es suficiente. Pero cuestionamos, eso lo dice el Antiguo Testamento. No, pero el Nuevo Testamento no dice eso. No, pero, a mí no me hace nada. Yo no me hace nada. Yo tengo una vida moral, yo cumplo las más cosas, pero esto no, esto sí, lo otro no, esto sí. Y hacemos con las instrucciones lo que nos conviene. Tomamos lo que nos conviene y dejamos lo que no nos conviene. Se trata, en los versículos 22 al 25, de hacer todo lo que la Biblia dice que no es bueno para que funcione la creación. Pero no solamente es hacer lo que dice la palabra de Dios, sino vivir por la palabra de Dios. Porque no es un libro de recetas, no es instrucción número 1, instrucción número 2, instrucción número 3. No. Es un estilo de vida. Se usa esa palabrita ahora mucho, ¿verdad? Estilo de vida. Bueno, un estilo de vida que es pecaminoso y uno que no lo es. Pastor, pero eso no es el problema. Ese es su estilo de vida. Es pecado contra Dios, su estilo de vida. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Tan sencillo como eso. Hermano, es la solución de todos los problemas. Es la respuesta a todos los problemas. Vivir por la Biblia. Fíjense ustedes que la porción anterior que vimos la última semana que predicamos, en versículo 18 terminó diciendo: nos ha engendrado por la palabra de Dios. Esto que yo estoy diciendo, al que no es cristiano, que no tiene el Espíritu de Dios, ese tiene piel de palo. ¿Saben cómo es la piel del palo? No se moja, el agua cae y resbala. Tienen una sustancia especial en la pluma que el agua resbala. Lo que diga la palabra de Dios, no hay importancia. Si acaso hay alguno que coge el miedo y dice, la Biblia, y empieza a tomar medidas morales, a hacer cambios cosméticos, pero no a vivir por la palabra de Dios. Vivir por la palabra de Dios. Hay muchos religiosos, pero no quiere decir que vivan la palabra de Dios. Cualquier religión salió de la Biblia. Por eso esta última parte menciona eso. Dice los versículos del 26 al 27. Si alguno parece ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Varios aspectos quiero destacar. Número 1, en el versículo 26 habla del hipócrita que aparentemente vive la palabra de Dios, ¿ok? O tiene una imagen de religiosidad, porque a lo mejor hace algunas cosas, participa de algunos eventos religiosos, de algunas rituales, y pudiera ser muy religioso, pero no refrena su lengua. Quiere decir que su lengua, aunque Santiago va a hablar más de la lengua después, en el capítulo 3, va a hablar bastante de la lengua. Pero en este caso la lengua tiene que ver con decir lo que dice la palabra de Dios a la hora de ser religioso. Tú eres religioso, háblale de salvación a la gente. Tú eres religioso, ocúpate de los necesitados. Por cierto, aquí se mencionan dos grupos de personas que son vitales e importantes en la iglesia del Señor: los huérfanos y las viudas en tus tribulaciones.
Porque ahora se trata no solamente de dejar de hacer lo que dice la Biblia, que no es bueno para la creación. Se trata de hacer lo contrario. Hermano, ser cristiano no es vivir una vida sin hacer lo malo. Es empezar a hacer lo que dice Dios que es bueno. Porque dice la palabra de Dios que si sabemos lo que es bueno y no lo hacemos, es pecado. Hermanito cristiano, tú puedes tener a Cristo y tú puedes tener unas cuantas normas morales, pero si de ahí no pasas a llevar a efecto lo que sabes y a practicar el cristianismo, tu salvación está en duda. Otra palabra, frutos dignos del arrepentimiento, de los que habla Santiago después también. Hay que vivir por la palabra de Dios, que respirar, sudar, segregar la palabra de Dios. ¿Saben que hay gente que se sabe la palabra de Dios y tiene terror de decírsela a nadie? Ni mencionar lo que dice la Biblia acerca del vicio, del tatuaje, de esto y de lo otro. Tienen terror a decirlo. ¿Qué dirán de ti? Pero dicen que van a la iglesia y hacen esto, hacen lo otro, y que son cristianos, pero tienen terror a decir lo que dice la palabra de Dios. A compartir y decir que Cristo es la única verdad. Ay, pastor, usted es un cerrado de mente. No, Cristo es la única verdad espiritual. Cristo es el único camino. Él lo dijo. Pero Satanás es muy sabio, porque nosotros dudamos. Tal vez hay alguno que diga, sí, yo creo toda la Biblia, excepto. Nunca se me olvida, creo que le he hecho cuento otras veces. Un cirujano amigo mío, que había venido de Cuba, nos encontramos en Orlando haciendo un curso, y enseguida le hablé de lo que pasó en mi vida. Y me dijo, Trujillo, yo creo lo que dice la Biblia, sé que la Biblia es la palabra de Dios. Yo lo creo. Me dijo que oraba todas las noches, y por la noche dormimos en un cuarto juntos, por la noche lo vigié. Y se arrodillaba a orar. Lo único que no creo es el primer versículo de la Biblia. Y la parte donde dice que Dios creó al hombre y de la costilla sacó a la mujer. Dígole, o lo tomas todo o no sirve para nada. Porque así Satanás, un solo versículo de la Biblia. ¿Sabes que los muchachos llegan a la escuela y le dicen, oh, tú eres cristiano? A veces hay muchachitos criados en lugares cristianos que son valientes y llegan a la escuela y dicen, yo soy cristiano. Y el maestro le dice, sí, qué bonito, tú eres cristiano. Ok, qué bueno. Pero déjame enseñarte algo. Y le enseñan entonces la evolución. No tienes que dejar de ser cristiano, pero déjame decirte, tú vienes del mono. Really? Y tú no eres hembrita o varón. Tú eres lo que tú quieras. ¿Verdad? No, la Biblia dice que no. Varón y hembra los creó. Pero así es como funciona Satanás. Tú eres, yo soy cristiano. Entonces, el domingo donde tú estabas. No, estaba en el lugar más feliz del mundo. Disney World. ¿Really? ¿Really, mis hermanos? ¿Ese es el lugar más feliz del mundo? ¿Hay un lugar más feliz que la casa de Dios? ¿Que oír la palabra de Dios? Voy a abrir un servicio en Disney. ¿En serio? Para que todo el que vaya allá vaya un ratito a la iglesia y después siga los parques. Pero ya tiene una iglesia allí. ¿Verdad que buena idea? No, mira, hermano, me dice que claro. ¿Qué competencia? Entre Disney y los teléfonos. Yo vengo de Nueva York, nadie conoce a Disney. Y todo el mundo vive. Pasó, Disney está ahí mismo. Eso no tiene nada de malo. Por un domingo de darle a Disney. El de Nueva York es otras cosas. Pero óigame, se los advierto, venir de Nueva York a Disney, pero no, porque como vimos cerca de Disney, hay que ir a Disney. Es más, vienen de otros países, no tienen ni que comer en sus países, pero cuando vengan aquí, hasta que no vayas a Disney en los Estados Unidos.
Vivir por la palabra de Dios quiere decir comenzar a hacer lo que a Dios le agrada. Hermano, la religión pura y sin mancha, quiere decir mácula, quiere decir mancha. La religión pura sin mancha delante de Dios, número uno, es esta. Hacer lo que es importante en la iglesia del Señor. Visitar a los más desvalidos, a las viudas y los huérfanos en sus tribulaciones, en sus problemas. ¿Ok? Pero eso no es lo único. Es un ejemplo de lo que está diciendo Santiago. Pero dice al final, la última parte del versículo, algo bien importante. Guardarse sin mancha del mundo. ¡Oh! Hay algunos hermanos que van a hacer por las viudas y por los huérfanos. Pero guardarse sin mancha del mundo, eso es bien duro, bien diferente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir guardarse sin mancha del mundo? Comenzar a hacer lo que es correcto con la palabra de Dios. Predicarla, vivirla, hacerla, dar frutos de lo que crees. Eso es guardarte sin mancha del mundo. Hay personas que tienen muy buen corazón. Dan la vida por un huérfano, una viuda. Dan la vida. Y también por alguien más. No solamente por esa persona. Pero de ahí a guardarse sin mancha, guardarse sin mancha. Estaba hablando con una señora que no es cristiana y nos decía que los pastores, escuchen esta teoría, claro, los cristianos, dicen que los pastores necesitan amigos inconversos. Esa fue la conclusión que yo saqué. Que los pastores, eran los mismos amigos que eran pastores, pero los pastores necesitan tener gente inconversa para relajarse, para tener tiempo donde sean realmente ellos mismos. Bueno, nosotros lo vivimos. Cuando éramos pastores en Cayo Hueso, la gente va a Cayo Hueso pensando que después del puente de las 7 millas no hay Dios. Y ahí tú vas a los cristianos por la calle en medio, van allá abajo a vivir la vida loca, sinceramente, porque nadie los está mirando. Y hay un concepto que hay dos vidas, que no tenemos que apartarnos del mundo, que no tenemos que vivir sin mancha. Y todos caemos, todos fallamos. A veces se nos sueltan palabritas, a veces se nos van acciones que no son propias cuando estamos solos. Sobre todo a mí, cuando los muchachos me asustan, cuando me dan un susto o cuando me machuco un dedo, a veces se nos va una palabra. Pero contra eso hay que luchar. Contra eso hay que luchar. Vivir por la palabra de Dios. Dice la Escritura, y esto tiene que ver con la doctrina de la separación. Hermano, la Biblia nos ayuda a separarnos, nos exige separarnos. El verdadero cristiano se separa. ¿Ok? Se separa, una doctrina cristiana. Allí en la segunda carta de Corintios que predicamos en el capítulo 6, dice, no os unáis, esto es un ejemplo de las cosas que hay que hacer, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el izquierdo? Con el incrédulo. Santiago sabía perfectamente. Oye, Santiago, llega a mi iglesia y por favor explícale a la gente que las fiestas, las visitas, la diversión es mejor con el creyente. Amén. Santiago, ¿por qué no vienes por acá y me les explica a la gente eso? ¿Alguien vio el video del pastor que puse? Pastor predicando acerca de lo que es el pastor. Al pastor no lo invitan a la fiesta, no sé por qué. Con lo que me gusta a mí la fiesta. Yo estoy dando el cumpleaños, mi esposa sobre todo, pero nadie me invita a la fiesta. Come mucho pastor. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos. Apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo y yo recibo
recibiréis, seré padre a vosotros y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. La Biblia dice que hay que separarse, que esa es solución para las tribulaciones y los problemas. Pero queremos estar con uno piecito aquí y el otro allá. Pero hay que oírla, aplicar la Biblia, es separarse. Ahorita vamos a hacer unos poquitos los que no tienen tatuaje. Todo el mundo, esto es. Entonces, no a veces van a separarse. Un día la humanidad toda va a estar tatuada. No hay manera de separarse. La Biblia nos enseña separar. Las instrucciones de Dios dicen, separaos, salid del medio de ellos. Pero eso no, ¿qué va? ¿Qué va? Yo voy a la iglesia, pero la gente de la iglesia me aburrida, ¿qué va? Yo tengo que disfrutar la vida. La orden de la palabra de Dios es separarse. La solución para los problemas de la tentación es separarse. Dice 1 Pedro 1, 14, 16, terminamos. Como hijos obedientes, no os conforméis a la concupiscencia que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, también vosotros sed santos. ¿Sabes lo que quiere decir santo? Todo el mundo está claro lo que quiere decir santo, ¿verdad? Separado. No es que usted esté colgado con alas y una cosa en la cabeza y un trapo, un vestido largo. Vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Vas a decirle al Señor Jesucristo Señor, pero no vas a hacer lo que Él te dice. La palabra de Dios no está aplicada a tu vida, tú no la estás viviendo. La palabra de Dios no la aplicaste si no recibiste a Cristo, pero la palabra de Dios, aunque diga que eres cristiano, no la estás viviendo, porque pasa muchas veces. Decimos somos cristianos, hemos recibido a Cristo, pero ni leerla, ni escucharla, ni aplicarla, ni meditarla. ¿Ustedes han visto los cristianos metiendo en yoga? ¿No lo han visto? ¿Ustedes no lo han visto? No me digan que no lo han visto, porque me caigo aquí. Los cristianos que te dicen que el yoga está bien. Porque la meditación relaja. Si nosotros tenemos meditación, pero nosotros no meditamos en lo vacío, en lo etéreo, en lo fantasmagórico. Nosotros meditamos en la palabra de Dios. Nos cerramos los ojos, empezamos a pensar en lo que hemos leído, en lo que dice Dios, en lo que Dios quiere. Meditamos la palabra de Dios. Ellos meditan. Si tienen dos cositas aquí para hacer latino. Esa es la solución. Usted quiere hablar conmigo, usted quiere darme un concepto. A veces yo bajo la cabeza porque vienen con unos conceptos. Pero Dios no está por ningún lado. Dios nunca dijo eso. Dios no tiene la más mínima intención de lo que tú estás pensando. Dios, lo que tú me estás diciendo no tiene nada que ver con los planes de Dios. Te das cuenta todo el mundo que tú no te importaba lo que dice la palabra de Dios, que no sabe lo que dice la palabra de Dios. Y tú no puedes hacer otra cosa que bajar la cabeza y decir, wow, ¿dónde estaba? Oh, bueno, que no vino. Está bendito. ¿Dónde estaba cuando se dijo? Si lo oyó, ¿por qué no lo aplicó? ¿Por qué no se hizo hacedor? Acuérdense de esto. Una cosa es recibir la palabra de Dios, dejar de hacer lo que dice la palabra de Dios, que no es correcto, y comenzar a hacer lo que dice la palabra de Dios, que es. Si no te conviertes en un religioso. La vida cristiana no es pararte en seco. Cuando le hablo a la gente por primera vez de Cristo, le digo esto. Nosotros vinimos del Creador. Vinimos de Él. Empezando por la área, cuando a le digo, yo le digo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Le digo, nada. Cuando se escondió, como si se pudieran esconder de Dios. Vinimos de Dios, le dimos la espalda y empezamos a alejarnos. Recibimos a Cristo, dejamos la vida pasada. Hay que darse media vuelta y empezar a hacer lo que Dios dice que nos acerca a Él. Pero no es el mundo lo que nos acerca a Dios, no es el amigo, no es incluso ni la familia. La familia también nos va a alejar de Dios. No te creas que no. Sí
te va a alejar de Dios, porque lo dice su palabra. Y no estamos hablando de que hay que odiar a la familia ni abandonar a la familia, pero el Señor lo dice en su palabra. ¿Ok? Señor, déjame ir a enterrar. Mi papá está enfermo, le dijeron una vez. ¿Qué? ¿Tú lo vas a resolver? Si el único que resuelve la enfermedad aquí soy yo. Deja enterrar a mi familiar que se murió, le dijeron otra vez. Deja que los muertos entierren a los muertos. A la vez que la persona se murió, no hay que hacer. El rey David estaba sufriendo porque su hijo estaba enfermo. ¿Verdad? Sufriendo, dejó hasta los negocios del reino y aquel fue un caos. Cuando se murió, se lavó la cara, se arregló. No quiere decir que no estaba sufriendo, pero ya no hay nada que hacer. Y la gente le dijo, ¿y cómo ahora que se murió está tan distinto? Dice, porque yo sé que un día lo veré. El problema es que usted tiene esa seguridad, porque la da la palabra de Dios. La da la palabra de Dios. ¿Cuál es tu condición? No creo que dice la palabra de Dios, como muchos, de que es necesario arrepentirse para recibir el perdón de pecado. O no te importa, tú piensas que tú viniste aquí sin guía, que no hay dirección, que no hay un libro. La mejor manera que pudiera Dios habernos dejado fue a través de la escritura. Tú piensas que de verdad tú piensas que puedes vivir a la manera de hacer con el matrimonio, hacer con la vida, hacer con todas las cosas, lo que tú creas. Así pensó Adán y por ahí para acá todos los hombres. O tú eres cristiano y tú dices, se puede, ya tengo salvación, tengo libertad de hacer lo que yo quiera. No, tienes que ser hacedor de la palabra de Dios, no solo hacedor, vivir por la palabra de Dios. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu condición? ¿Dónde buscas tú las soluciones y las explicaciones para los problemas de esta vida? ¿Dónde la buscas? ¿En qué libro? ¿En qué canal de televisión? Ahora todo el mundo lo quiere resolver todo en YouTube. ¿Quieres saber algo? Vete un video, el video te lo enseño. No dudo que haya un video de cómo llegar al cielo por ahí en YouTube. Más aún, ¿dónde buscas tú la salvación y el destino eterno de tu alma? ¿Cómo podemos vivir una vida de separación como cristianos y a la vez llena de bienaventuranza? O tú lo que no quieres es humildad, tú lo que quieres es gozadera, tú no quieres bienaventuranza. Déjame decirte que eso no está en el manual. La solución está en la palabra. Oremos, Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque sabemos que ella nunca regresa vacía. Gracias por todo lo que ella nos da, todo lo que somos y tenemos está allí, Padre amado. Gracias por poder tener una guía, por poder tener una dirección dejada por ti, el Creador. Te pido, Padre, que si hay alguien que todavía no creo que dice la palabra de que hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida.